el ánimo de ser muy puntuales mientras se van ya uniendo todas las personas. Ya tenemos más de 100 personas conectadas. Bienvenidos a este nuevo webinar eh, que organiza el e-training. Les habla Miguel Rodríguez, yo soy director de capacitación. Somos una compañía especializada en capacitación, entrenamiento, formación para la industria, pues para personal en la industria, principalmente el sector de energía, hidrocarburos, oil and gas. Y bueno, llevamos 24 años en el mercado. Precisamente hoy es nuestro aniversario. Hace 24 años nació esta empresa casualmente, Raúl. Entonces estamos hoy de aniversario. Bienvenidos todos. Hoy pues vamos a tener un webinar sobre un tema relacionado con la inspección de válvulas de seguridad, dispositivos de alivio de presión, según el API 576, y nos acompaña como conferencista el ingeniero Raúl Gonzalo, quien ha sido pues instructor nuestro y es instructor de cursos de ASME en temas de diseño, selección de dispositivos de alivio. Y Gonzalo pues lleva más de 25 años de experiencia trabajando en diseño, construcción de equipos, sistemas pues relacionados con equipos de la industria petrolera, petroquímica. Trabajó durante más de 15 años con una de las contratistas más grandes en Venezuela en todo lo que tiene que ver con diseño, construcción, recipientes a presión, tanques, tuberías. Y desde ya hace varios años pues está radicado en Estados Unidos. Actualmente en este momento está en Houston, desde donde va a transmitir su webinar, y pues trabaja para una empresa de ingeniería pues que también está relacionado con todos estos. Así que esperamos que pues podamos compartir este webinar por un espacio de 1 hora aproximadamente. Vamos a tener al finalizar pues una sesión para todas sus preguntas que pues Raúl las estará respondiendo al final de su presentación. Solicitamos que las preguntas las dejen y las escriban específicamente en el botón de preguntas y respuestas. Allí se leerán. Como les decía, este webinar está siendo grabado. Estamos transmitiendo paralelamente también en nuestra página de Facebook Live, y en próximos días les enviaremos a los correos electrónicos que nos dejaron registrados el link para que pues puedan volver a ver el webinar, o quienes pues no se puedan conectar lo puedan ver en otro momento. Bueno, sin más preámbulo, entonces bienvenido Raúl, muchas gracias por atender esta invitación. Bienvenidos todos. Espero que estén muy bien todos en sus casas cuidándose. Y bueno, Raúl, tienes el auditorio. Oh, muchas gracias, Miguel. Gracias por todo. Oye, felicitaciones por estos 24 años. Esperemos que sean muchísimos más. Muy buenas tardes a todos. Pues realmente el título de este webinar es como un análisis para fallas comunes en sistemas de alivio venteo, que sería como un abreboca, ¿no?, a la parte de un curso que se prepara en el IT, que es para la API 576, que es la inspección de dispositivos de alivio de presión. Entonces, fíjense, vamos a hacer un poco de el alcance del curso, pero el alcance del curso sería el que se está preparando, pues básicamente está en esa lámina, que sería, por supuesto, el alcance, los términos, causas de mal funcionamiento, inspección y prueba, procedimientos de desarmado, reporte, y hay una parte que es como un taller, que sería una comparación de los procedimientos que tengan las personas con lo que debería ser un procedimiento de reparación de una válvula. Y también ver un poco de normas referenciadas y vínculos con otros estándares. Yo no sé bien la parte de normativa de Colombia, cómo estará, o de un país diferente a los Estados Unidos en este momento, no sé cómo estará relacionada con la parte legal, con la parte de inspección de válvulas, pero ahorita vamos a ver un pedacito, un poquito más adelante, vamos a ver cómo está relacionado aquí en los Estados Unidos. Si hacemos un poco de historia, las válvulas de alivio, de presión o las válvulas de seguridad es un instrumento muy antiguo y muy básico. Ya en 1676 se conocían válvulas de contrapeso, con las cuales ponían en los sistemas de cocido de alcohol, pues siempre el alcohol por delante, ¿no? El alcohol, tenían sistemas que ponían con contrapesos que ayudaban a liberar la presión cuando esta presión era excesiva, y dejaban de tener control sobre la presión del hervido del mosto que estaban hirviendo, o de la mezcla de cereales que estaban hirviendo.
Ya para 1855 aproximadamente, cuando la época del ferrocarril, es que empiezan las válvulas de seguridad con una forma muy parecida a las que tenemos hoy en día. Y es en esa época, entre los 1850 y los 1950, donde el ferrocarril realmente toma vigor. Y por ejemplo, en los Estados Unidos, es en esa época también que se desarrolla y se forma la Sociedad de Ingenieros Mecánicos, porque la primera causa de mortalidad de las personas, en vez de ser una causa natural, presencia del corazón o algo, era explosión de calderas de las locomotoras como tal. Empezó esa preocupación y empezaron esos desarrollos de esas válvulas. Esta no es, vamos a decir, la API 576 tiene carácter de recomendación práctica. Es decir, ella por sí sola no es una ley. Sí, hay tres tipos de documentos, ¿no? Hay un tipo de documento que se llamaría un código, el cual son el grupo de reglas generales que puede ser para diseño, instalación, inspección, de tal manera que pueda ser adoptado por una jurisdicción legal y convertirlo en ley. Luego hay un estándar, que es un documento preparado por un comité, ¿ok? Donde tienen ciertas prácticas de ingeniería y se considera mandatorio, o algunas empresas o algunas jurisdicciones pueden considerarlo como mandatorio. Y luego están las prácticas recomendadas, que son un grupo también, un comité profesional que indica las buenas prácticas de ingeniería. En nuestro caso, en este momento, estamos en una recomendación práctica, una práctica recomendada. Usualmente los documentos nacen como prácticas recomendadas y terminan siendo leyes. Lo interesante de este documento, vamos a ver en las referencias después, es que hace referencia a documentos que son ley. Y luego vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué dice este documento? Bueno, describe simplemente las prácticas de inspección y reparación para dispositivos automáticos o de alivio. Cubre todos los dispositivos automáticos como son y alivio de presión como son las válvulas. Son en todos sus tipos, bien sea la estándar, bien sea la balanceada o bien sea la operada por piloto, discos de ruptura, respirador y válvulas rompevacío y con carga de contrapeso. ¿Ok? Lo único que no cubre son sistemas que se utilizan más que todos en tanques de almacenamiento, que son los que llaman la junta frágil para alivio de presión como tal. Una parte interesante es que esta recomendación práctica no cubre ningún requisito de capacitación para los personal involucrado en la inspección y reparación de estos dispositivos de alivio de presión. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos tener estos requisitos para capacitación, deberíamos consultar la API 510 si es que nos vamos por la rama de la API. Si nosotros nos queremos ir por la parte de ASME, de la Sociedad de Ingenieros Mecánicos de América, tendrías que ir a un código paralelo que sí es ley en los Estados Unidos, que es la National Board. Y específicamente sería la National Board, la 23, la 65 y la 18. No sé si ustedes saben o no, pero por lo menos aquí en los Estados Unidos, para que una persona pueda reparar una válvula de seguridad, tiene que tener una certificación. ¿Esa certificación en qué se basa? En esa certificación se basa en que tiene que tener un sistema de calidad certificado por un ente acreditado, que en este caso sería la misma National Board. La National Board certifica la capacidad de un taller para reparar una válvula y entonces le otorga un certificado y le otorga un estampe. Cada vez que ese taller intervenga una válvula, tiene que estampar esa válvula. Como ustedes saben, y no lo sé cómo será el requisito en otros países, pero como ustedes saben, todas las cosas cuando funcionan bien, pues no tienen ningún problema. Todo el mundo está feliz y contento con lo que está ocurriendo. Pero cuando algo falla, siempre viene entonces la parte legal del reclamo de que por qué falló y todo lo demás, porque siempre hay asociadas a esos fallos, seguramente hay asociados indemnizaciones o problemas de ese tipo, ¿no? Entonces los abogados son especialistas en buscar cosas diferentes. Y entonces es interesante que si ustedes están haciendo reparaciones, verifiquen bien cómo la jurisdicción o cómo es la parte legal en el sitio donde ustedes están haciendo esto. Este sistema de calidad es un sistema de calidad básicamente como actualmente son casi todos los sistemas de calidad. Lo pudiésemos comparar con un sistema de calidad ISO
o un API Q1, o un sistema de calidad de fabricación de recipientes, es decir, es básicamente lo mismo. Si ustedes se ponen a ver los requisitos que tienen ahí, son siempre lo mismo, una declaración de autoridad, un organigrama, un alcance, cómo vamos a controlar la parte de ingeniería, cómo vamos a hacer para controlar los materiales, cómo vamos a hacer para hacer la inspección, cuáles van a ser los requisitos de soldadura y ensayos no destructivos, los requisitos de prueba y todo lo demás. Entonces, básicamente es un sistema igual. La única diferencia de un sistema de esto o de un sistema de calidad, vamos a decir, porcillo autónomo, es que este debería ser certificado. Cuando vemos las normas a las cuales hace referencia la recomendación práctica 576, vamos a ver que por supuesto están todas las API que están relacionadas con las válvulas de alivio. Están la 580 y 581, que es la inspección basada en riesgo. Está la de los tanques de baja presión o tanques de mediana presión, vamos a decirlo así, la 620. Está la API 2000, que es para la parte de venteo para bajas presiones. Pero una de las partes importantes aquí es que están referenciadas todas las normas ASME relacionadas con calderas, que sería la 1 y la 4, sería para recipientes a presión, que sería la sección 8, división 1, 2 y 3. Y a su vez después están la National Board 18 y la National Board 23, que es el código de inspección para recipientes a presión. La National Board 23 tiene tenía 3 partes, ahora tiene 4. La cuarta parte que se le agregó a la National Board 23 es básicamente o exclusivamente para válvulas de seguridad y de alivio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo define la National Board 65 una reparación? Entonces dice que la define como el reemplazo o reasignación o limpieza de cualquier parte crítica de esta válvula. El lapeado, que es la parte del pulido del asiento, o el disco, o cualquier otra operación que pueda afectar el paso de flujo, la capacidad o la función o integridad de esta válvula. Considera una reparación incluso el desmontaje de la válvula como tal, el reensamblaje o los ajustes que se hagan si se llegan a afectar. Actualmente incluso están viendo de poner la parte de ensayo. Y entonces, cada vez que una persona ensaya una válvula, tendría que ponerle el estampe y tendría que poner las siglas TO, que significa ensayo solamente, y tener entonces los documentos de ensayo. Sí, hasta ahí está llegando, por lo menos aquí en Estados Unidos, este tipo de normas. A su izquierda pueden ver el certificado que se le da a los talleres. ¿Ok? Un certificado cualquiera que saqué pues de internet. Eso no tengo ninguna relación con estas personas ni nada, ¿no? Básicamente, este estampe que está aquí, el BR, significa entonces que cuando yo haga una reparación de alguna válvula, tengo que utilizar este estampe para decir que esa válvula fue estampada. Técnicamente, aquí en los Estados Unidos, si yo reparo una válvula que estaba diseñada bajo el código ASME y estaba estampada con los estampes de ASME, y yo le hago una revisión, una inspección y una reparación, vamos a decirlo así, o un mantenimiento, y no tengo, es decir, no quedan registros bajo este estampe, estoy haciendo una violación de la ley y pudiese tener muchos problemas. ¿Ok? Entonces, básicamente, el antiguo estampe de fabricación de las válvulas, cuando son para ASME, tenía antiguamente este estampe que está aquí, que es el estampe V, que no sé si se logra ver aquí en esta parte que lo tiene la plaquita de esta válvula. El estampe moderno, básicamente, todos los códigos que son supervisados por ASME tienen este estampe donde pone ASME inclinado y abajo pone el tipo de estampe que es. Y a su derecha pueden ver el estampe que es el de la National Board como tal. Sí, básicamente esta válvula se indicaría de que no ha sido reparada porque no tiene ningún otro estampe ni ninguna otra placa. ¿Ok? Pero es importante con este número de la National Board, si yo consiguiera el número de esta válvula de la National Board, que lo debe tener impreso en alguna parte, yo pudiese conseguir todas las características de fabricación original de esa válvula. ¿Ok? Pudiese conseguir su partida de nacimiento, vamos a decirlo así.
Bien, dicho esto, lo que podemos decir ahorita es que hay un paradigma como generalizado, ¿no? Entonces nosotros cuando llevamos las válvulas al taller para hacerle mantenimiento, inspección y reparación, ¿qué hacemos? Bueno, pues decimos que la válvula queda bien cuando nosotros hicimos un buen servicio, cuando pues no queda ninguna fuga, no queda fugando nada la válvula, decimos que está buena. Cuando realmente lo que deberíamos buscar es que la válvula, una vez que nosotros le hagamos su reparación o su ajuste, tiene que abrir acorde a lo que se espera cuando se requiere. Esto parece fácil, pero no es tan fácil. ¿Ok? No es tan fácil porque hay muchas variables que tienen que tomarse en cuenta. Si nosotros nos ponemos a ver dónde ocurre la mayor cantidad de fallos en un sistema de alivio, nos vamos a dar cuenta que el mayor número de fallas de un sistema de alivio está en el tablero de diseño. La válvula fue seleccionada mal, el sistema fue mal dimensionado, algún problema tenemos con el sistema. Luego, si nosotros llegásemos a hacer una buena ingeniería, entonces después viene la gente que va a instalar esos sistemas y la gente de instalación se ocupa de que esa buena ingeniería pues tenga sus defectos y tenemos problemas de instalación. Y después cuando la ingeniería y la instalación pues quedaron bien, pues viene la gente de mantenimiento y se encarga o se ocupa de que al hacerle mantenimiento a los equipos, pues normalmente no queden apropiados al uso del sistema. ¿Ok? Entonces, básicamente hay muchas variables sobre las cuales tenemos que trabajar en donde puede ocurrir la falla. Pero básicamente el mayor número de fallos ocurre en la parte de selección. Vamos a ver ahorita como una píldora, ¿no? Más adelante vamos a ver como una píldora de cómo puede subsanarse toda esta parte. Dispositivos de alivio o de seguridad. Bueno, existen las válvulas de seguridad como tal. Después vendrían las válvulas de alivio. Hay unas válvulas que sirven para ambas funciones, seguridad y alivio. Están los discos de ruptura y están las válvulas de presión vacío que normalmente trabajan con contrapeso. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre una válvula de seguridad y una válvula de alivio si yo veo que al lado pone que son del tipo convencional, balanceada o activada por piloto en los tres casos? Pues básicamente una válvula de seguridad están diseñadas para flujos compresibles donde su acción es violenta. Es decir, la apertura de la válvula es violenta. Las válvulas de alivio son aquellas que también están diseñadas para abrirse cuando la presión se sobrepasa un número dado, pero su apertura es gradual para evitar un golpe de ariete en el sistema y se utilizan para fluidos usualmente no compresibles. ¿Ok? Los discos de ruptura son básicamente láminas de acero, por decir algún tipo, láminas de acero de un grosor especial o láminas de acero no, láminas de algún material que entonces al llegar a la presión establecida explotan como tal y así liberan la presión. La gran desventaja de los discos de ruptura es que no se restablecen como automáticamente. De hecho, perdón, hay otro tipo de válvula, además de la convencional, balanceada y accionada por piloto, que es la de elemento colapsable. Por esa válvula ya es dificilísimo verla en el mercado. No se consigue porque no se puede restablecer. Perdón. Aquí tenemos dos gráficas de una válvula de seguridad o una válvula de alivio. La de la izquierda es la que está a su izquierda es una válvula convencional y la que está a su derecha es una válvula balanceada. La única diferencia que van a notar ustedes entre una y otra, además de que una tiene algunas piezas de más que la otra y todo lo demás, por la diferencia básica es que si ustedes se fijan en este área que está aquí, aquí no tenemos nada y aquí tenemos como un muelle. Tenemos como un muelle que ese muelle aísla el disco de la presión que está a la descarga de la válvula. Entonces, esas son la diferencia básica en lo que se llama una válvula de presión, una válvula de seguridad, perdón, convencional de una válvula de seguridad balanceada. La diferencia es que esa cámara que tiene el fuelle que está aquí está conectada con la atmósfera, por lo tanto minimiza el efecto de la contrapresión sobre la válvula. El efecto de la contrapresión es un efecto muy interesante y muy importante sobre las válvulas que vamos a ver ahorita a continuación en un momentito. Primero vamos a ver cómo sería una válvula con piloto. Una válvula con piloto es básicamente una válvula
donde tenemos la garganta de flujo. La garganta de flujo está cerrada por un elemento, el cual está, vamos a decir, protegido con una válvula de seguridad más pequeña. Entonces, cuando se acciona esta válvula de seguridad que descarga la atmósfera, esta cámara pierde presión y este elemento abre y se abre la garganta. ¿Ok? Permitiendo el flujo. Vamos a dos conceptos que son fundamentales. Es decir, hay muchos conceptos que deberíamos ver, pero para esta presentación hay dos conceptos que son fundamentales para que podamos entender de qué estamos hablando. Y uno se trata de la contrapresión superpuesta. Contrapresión superpuesta es la presión que hay en el área aquí verde, que siempre existe antes de que se abra la válvula. Siempre hay una presión en este momento, y este es el fluido rojo al que queremos aliviar, y el fluido verde es la presión que tenemos en todo momento, la cual puede ser constante o pudiese ser variable. ¿Cómo me va a afectar a mí el funcionamiento de esta válvula? Pues bueno, si la válvula fuese una válvula estándar, cuando yo quiera, si esta válvula tuviese, cuando aquí esté la presión a 50 psi, por decir un número cualquiera, y aquí tengo 10, entonces la válvula debería abrirla, debería considerar que está, perdón, tiene que abrirla, tiene que calibrar a 40. Si tendría que calibrar la presión que quiero que abra, menos esta contrapresión. Eso suena bastante fácil, pero imagínense que esta presión no es constante y comienza a variar. Entonces la válvula me va a abrir y me va a cerrar en puntos en los cuales yo no quiero que abra y que cierre. Entonces, para eso hay soluciones. Si hay soluciones, la vamos a ver un poquito más adelante. La solución es la siguiente. Si yo tengo una diferencia, bueno, hay una regla de dedo, ¿verdad? Hay una regla de dedo que la gente usa que dice, bueno, si yo tengo una contrapresión igual o menor al 10%, lo resuelvo poniendo una válvula balanceada. Y si tengo una contrapresión que esté entre el 25 y el 10%, uso una válvula de piloto. ¿Ok? Entonces eso dice la gente y con eso resuelve el problema. Pero vamos a ver que hay un problemita adicional. Luego, esta es la contrapresión superpuesta. Luego viene la contrapresión acumulada, que es aquella que se genera cuando la válvula abre por la fricción del fluido hasta su desembocadura. Normalmente estas válvulas actualmente ya no se permiten que venteen, a menos que sea vapor de agua, no se permiten que venteen a la atmósfera, sino que se ventean básicamente a un colector, y ese colector pues a lo mejor va a un caudrón, y ese caudrón va a un flare o un mechurri o un mechero, depende, en cada país lo llaman de forma diferente. ¿Ok? ¿Para qué? Para evitar entonces contaminación. Entonces básicamente ocurre lo mismo, esa caída de presión va a afectar el funcionamiento de la válvula. Las válvulas están hechas para que en su garganta la velocidad del fluido sea la velocidad del sonido. Si yo tengo una contrapresión que me afecte, que si aquí vemos la presión, esta es la presión que debe haber. Si yo tengo una presión que se afecte con estos factores que están aquí, que están en la norma, ustedes van a detectar entonces que ese fluido no va a viajar a la velocidad del sonido sobre la garganta de la válvula. Entonces dicen, bueno, entonces no puedo usar la válvula. No, es decir, no puedo usar ese tamaño de garganta. Vas a tener que utilizar un tamaño de garganta mayor para que puedas desalojar el fluido que tú quieres desalojar. ¿Ok? Eso es cuando la presión de ese punto es una presión menor, se llama que es una presión que alcanza la presión crítica. Cuando está en la garganta, tienes que utilizar una garganta mayor. Pero también ocurre que cuando eso se llama un choque normal. Es decir, cuando yo llego y tengo una velocidad menor a la velocidad del sonido, ese choque normal puede ocurrir tanto en la garganta como pudiese ocurrir en las tuberías de distribución del sistema. Entonces también tendría que chequear las tuberías del sistema. Es muy difícil que que una condición de diseño, la velocidad en la tubería llegue a ser menor que aquella que genera la presión crítica para que no funcione la válvula con velocidad de sonido en su garganta. Pero, ¿qué ocurre? Nuestras plantas son dinámicas, no nos podemos engañar, nuestras plantas son dinámicas. Hoy en día, pues funcionan de una manera y cuando avanza el tiempo, por mejoras de procesos, por añadir mayores procesos, por añadir otros sistemas,
o por tratar de buscar una economía, las plantas se van ampliando y se van modificando. Y en esa modificación, usualmente, queda la cenicienta de las válvulas a las cuales no se les toma atención, y entonces nosotros alargamos las tuberías de alivio, conectamos más sistemas a los sistemas de alivio, creamos mayores contrapresiones, y entonces va a suceder es que las válvulas van a funcionar peor. Por eso yo digo que la mayor parte de los errores que cometemos, nosotros cuando tenemos un sistema de diseño, las mayores de las fallas ocurren en el tablero de diseño. ¿Cómo funciona? Sí, ¿cómo debería hacerse el setting de una válvula de alivio? Entonces, fíjense, siendo 100 la máxima presión de trabajo permitida vamos a hablar del sistema o del recipiente, hablemos que es un recipiente, ¿ok? La válvula comienza a abrir en ese punto y tiene como máximo para abrir hasta un 10% más de esa presión, esa máxima presión permitida de trabajo, ¿ok? Si yo tuviese dos válvulas en paralelo, se permite que una abra en 100 y una abra en 105%, y la máxima presión o la máxima sobrepresión a la cual pudiesen llegar sería entonces hasta 116 o 16% más, ¿ok? 116%. ¿Ok? Cuando el tipo de emergencia no es una emergencia por proceso, sino que es una emergencia por fuego, tienen que abrir en el 100%, pero se permiten que la presión de alivio llegue hasta 121%. Esa es la condición de apertura. Cuando la válvula va a cerrar, la válvula debería cerrar a una presión que esté por encima de la presión de operación, pero por debajo de la presión a la cual abrió. Entonces uno debería preguntarse, bueno, pero ¿cómo es eso posible? Eso es posible por la geometría que tiene la válvula adentro. Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí lo importante es que la válvula está hecha para abrirse al 100% de la máxima presión de trabajo permisible. Ese es el máximo valor que yo puedo abrir una válvula. Yo puedo elegir abrirlo más pequeño. Ahora, yo lo que tengo que tener cuidado es con este rango entre la máxima presión de operación y la máxima presión de trabajo. Si yo selecciono esa máxima presión de trabajo permisible muy cercana a la máxima presión de operación, o subo la presión de operación de tal manera que me quede muy cercana a esta válvula, ¿qué va a pasar? Bueno, en principio lo que va a pasar es que la válvula va a estar abriendo y cerrando continuamente, o en el peor de los casos va a estar siseando. Siseando significa cuando tiene una pequeña fuga, ¿no? Cuando está haciendo, hace un ruido como un sisear, pues va fugando, ¿no? Va a estar fugando. Y la vida útil de las válvulas está es como las millas o los kilómetros de los carros, pues. Mientras más veces abre y cierra una válvula, más rápido estamos deteriorando su vida útil, por lo menos de esas partes que están pegando, porque esas partes están chocando una con otra y se están deformando. ¿Ok? Otra parte importante es que no puedo subir mucho la presión de operación para que la presión de cierre o este rango que está aquí, que ven aquí desde 100 hasta, no sé qué número será 93, que aquí tiene el nombre de blowdown, que se conoce como blowdown o purga, que es la presión por debajo de la cual yo la accioné, que se va a cerrar la válvula. Ese número tiene que estar separado. Si está muy cerca, la condición de emergencia siempre va a estar y la válvula se va a cerrar aún estando en una condición de emergencia. ¿Ok? Entonces, eso implica que la selección de la válvula debe ser de ese tipo. Antiguamente, uno seleccionaba la válvula y decía, bueno, la sobrepresión, no, y de hecho se veían muchas normas, no, la sobrepresión no puede ser 10%, eso es mucho. Yo quiero que la sobrepresión sea 5%. De hecho, si ustedes revisan la sección 1 del ASME, que es para calderas, la sobrepresión máxima permitida es del 3%. Ese valor se ha venido arrastrando desde hace mucho, bueno, creo que desde las primeras normas, y se sigue arrastrando y se sigue quedando ahí. 3% es un valor bastante pequeño. Entonces, esa válvula abre violentamente el 100% de su capacidad. Eso no tiene problema, ¿ok? Lo que sí hace es que la válvula sea mucho más costosa. En esta gráfica que tenemos aquí se puede ver como un poco más gráfico o más...
Entonces, básicamente, la presión, aquí tenemos la presión de operación. Cuando llega a la presión máxima, la válvula comienza a abrir. Este eje que está aquí es la apertura de la válvula, ¿ok? La válvula comienza a abrir hasta que abre completamente. Cuando abre completamente, está permitido que sea hasta un 10%, ¿ok? Cuando cesa la condición de emergencia, la válvula va retornando y en vez de cerrar en el punto en que abrió, ella va a cerrar en un punto de una presión menor. ¿Cómo es posible esto? Bueno, si usted, más o menos, este sería una sección de un disco de una válvula cerrando con su tope. Entonces, fíjense, desde este punto a este punto, sería ese diámetro, pues sería el diámetro que ve la válvula cuando está cerrada. Cuando la válvula abre, todo este elemento va hacia arriba y entonces ya comienza a ver como toda esta área que está aquí. Entonces, al tener una mayor área con la misma fuerza, o con la misma presión tiene más fuerza y por lo tanto entonces con menos presión ella se puede mantener abierta hasta que llegue el momento de cierre. Este anillito que está aquí también es el anillo que me permite de que se regrese, también cuando vaya a cerrar cierra una presión menor, porque ajustando este anillo el fabricante logra que se formen los efectos dinámicos aquí de flujo dinámico en estas zonas de aquí para que la válvula se mantenga abierta. Un sistema de alivio, por supuesto, entonces estamos conscientes, dijimos al principio, que es más de una válvula. Es mucho más que la válvula de seguridad, es el dispositivo de alivio, es la línea que conduce este dispositivo, es si tenemos algún condicionamiento para que cuando salga ese fluido del ambiente no sea lo menor tóxico o lo menos contaminante posible. Tenemos las tuberías de cabezales de descarga que tenemos que diseñarlos apropiadamente. Tenemos un recipiente separador de líquidos que siempre se convierte en una caída de presión. Y tenemos el mechurrio, mechero, flare, tienen bastantes nombres. Entonces, básicamente, todos esos elementos van a contribuir. Si yo puedo hacer una selección de válvula perfecta, pero si alguno de los demás componentes tengo problemas, todo el sistema de alivio va a tener problemas. También, como dijimos anteriormente, puede ser que la ingeniería haya sido exitosa y muy bien hecha. Puede ser que la instalación haya sido muy buena, pero entonces si cuando yo le doy mantenimiento a los sistemas lo hago de una manera errónea, pues voy a terminar fastidiando el sistema. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, que yo instale incorrectamente los dispositivos de alivio, los instale mal o los instale donde no van. Muchas veces, ¿qué pasa? Cuando hago una parada de planta, por ejemplo, se sacan muchísimas válvulas y cuando se reinstalan, no puede ser que se reinstalen en un sitio erróneo. Eso ha ocurrido muchas veces. ¿Ok? Si no inspecciono regularmente los dispositivos de alivio, eso no significa que tenga que desmontarlos, simplemente el operador debería tener la responsabilidad de visualizar de cómo está operando sus dispositivos de alivio y en función de eso notificar cualquier variancia que tengamos. ¿Ok? Y si no hacemos el mantenimiento, pues ni qué les digo, pues no vamos a tener nada funcionando. Hay unas fotos aquí que son bien viejas pues, en el internet, pero me parece a mí que son geniales, ¿no? Por ejemplo, en esta foto tenemos una combinación de un disco de ruptura con una válvula de seguridad que al parecer, sería una válvula estándar porque está tapada por aquí. Pero si nos damos cuenta, en el manómetro que está justo en la tubería o la conexión de tubería o accesorios que está entre la válvula y el disco de ruptura, está marcando una presión. Esto nos está diciendo a nosotros de que este disco de ruptura ya está roto. Ese disco de ruptura no está haciendo nada ahí. Seguramente yo puse este disco de ruptura en ese sitio para evitar que el fluido tocara la válvula y evitar así lo más posiblemente corrosión, condensación o cualquier otro sistema. O un atasco porque se trata de un fluido viscoso. ¿Okay? Si eso es así, pues ya no lo estoy logrando. ¿Por qué? Porque ese disco de ruptura está roto. Otra muy importante, si ustedes se fijan aquí en el cartel,
Se los traduzco. Dice que esta es una válvula es una válvula que no es convencional, sino que es balanceada, una válvula de fuelle. ¿Ok? Entonces dice, asegúrese de que el plug es removido del bonete. Y aquí vemos que el plug está puesto en el bonete. Entonces, ¿qué pasa? Esa válvula pudo haber sido seleccionada perfectamente, pudo haber sido mantenida perfectamente, pero al momento de instalarle se les olvidó quitarle el plug del bonete y al no quitarle ese plug, la válvula no va a funcionar tal como se espera, va a funcionar como una válvula estándar. Por lo tanto, no va a funcionar correctamente. Básicamente en esta foto, pues si esta válvula pues llegara a ventear, pues prácticamente las personas que están aquí en esta plataforma pues van a sufrir las consecuencias de ese venteo. Y si es un fluido caliente pues, o es un fluido perjudicial para la salud, pues básicamente sería considerado un atentado contra la vida de esas personas, ¿no? En este caso, originalmente se nota claramente que originalmente llegaba hasta aquí la válvula, por lo tanto tenía un brazo de momento que el diseñador debió haber calculado para los esfuerzos dentro de esta boquilla. Cuando yo hago este tipo de extensión, entonces al tener ya el brazo de momento se convierte en este brazo de momento, ¿ok? Más este brazo de momento, lo cual no sabemos si al accionarse esa válvula, el cambio en la cantidad de movimiento del fluido que tenemos aquí presente va a ser lo suficiente, esta conexión va a ser lo suficientemente rígida y no me vaya a generar más bien una ruptura de esa boquilla, empeorando muchísimo el sistema, el problema que tengo en ese momento. Otra parte, bueno, vemos que el hombre pues aquí no sé si sería por falta de intención o algo pasó en esta parte, pero estas roscas están fuera de todo lo que es lo convencional o todo lo que es el sentido lógico y común, o el sentido común, que es el menos común de los sentidos, porque deberían tener toda la rosca ocupada por el tornillo para que aguante. Esta válvula pudiese, por el cambio en la cantidad de movimiento, yo imagino que ustedes han visto actuar una válvula de seguridad y es una actuación pues violenta. Bueno, vamos a hablar un poquito ahorita de las válvulas, a ver como tal, pues no del sistema, sino de la válvula tal que pudiese fallar. Uno de los elementos que pudiesen fallar es la corrosión. Para evitar la corrosión yo tendría que hacer una selección de materiales apropiadas o aislar la válvula con discos de ruptura, o visualizar y anticiparme a qué corrosión vamos a tener ahí y hacer los cambios necesarios cuando sean necesarios. Esto es un mal que atañe bastante las válvulas, aunque si la selección del material es apropiada, pues no tiene tanto problema. Cuando tenemos asientos no planos, la válvula va a quedar fugando, ¿ok? Al quedar la válvula fugando, se va a ir deformando el disco, se va a ir deformando el disco de cierre o se va a ir maltratando, ¿ok? Y se va a ir erosionando y eso es lo que no queremos, ¿no? Antiguamente, en la vieja escuela, usábamos estos discos de luz polarizada para ver el paralelismo de las caras de los sellos, ¿ok? Actualmente se sigue usando mucho este método, pero hay unos métodos ahorita, el tope de la modernidad. Pues existen unos métodos que son medición de superficie plana por vía láser, y hay unos films o papel que me indican a mí la presión en cada punto, y entonces ese film o papel también se pudiese usar para medir qué tan plano está esa superficie y cómo está. Esos números normalmente los da el fabricante de cómo quiere él, qué tan plano sea su superficie. Y las tolerancias son pero muy pequeñas. Para yo poder lograr eso, tengo que usar un sistema de pulido pues, de la superficie, que es el lapping, bueno, yo lo conozco en español como lapeado. No sé si será la traducción correcta o no de ese término. ¿Ok? Otra falla muy común en la válvula es la falla del resorte. El resorte se fatiga. Cuando tenemos aperturas y cierres de la válvula, el resorte se va fatigando.
Los resortes están hechos de un material que se llama, usualmente se les conoce como un acero musical, ¿no? Ese acero musical tiene las propiedades de su elasticidad, ¿ok? Entonces, cuando estamos en presencia también de fluidos corrosivos o con fluidos con alto componente de H2S, tenemos que utilizar resortes que sean como protegidos o que sean cubiertos para que esos fluidos no estén en contacto con ellos y puedan entonces funcionar. Además, entonces, de la falla de resorte por corrosión, también estaría la falla por deformación. Si yo tengo un resorte y lo estoy usando fuera de la especificación del fabricante, que ustedes dirán, ¿cómo es eso? Si ese, no, bueno, muchas veces nosotros no tenemos que cambiar el resorte, no conseguimos el resorte y lo que hacemos es que lo apretamos y lo apretamos y lo apretamos más. Entonces, ¿qué ocurre? Pues vamos dañando el resorte como tal. Hay unas pruebas para el resorte que las dictamina el fabricante, que es que de hecho, cuando se apretan, hay que tomar, y están especificadas en las normas ASME en la sección 8, en la división 1 por lo menos está especificado, que es la distancia entre espiras máxima que debo tener, perdón, la distancia entre espiras mínima que debo tener para que el resorte se considere que no está en sobretensión. Obstrucción y pegado, pues si el fluido que estamos aliviando pues es un fluido sucio o un fluido pegajoso, pudiese entonces funcionar como puede funcionar como una pega o una cola entre la parte móvil y la parte fija de la válvula, haciendo problemas para su funcionamiento. El steam o guía dañada. El steam es este hierrito que está aquí, que normalmente él trabaja a tracción. Él trabaja totalmente a tracción. Es decir, es un resorte que no pudiese, vamos a decir, torcerse. Técnicamente, si él trabaja todo el tiempo a tracción, pudiese estirarse, mas no pudiese doblarse. Él más bien debería estar todo el tiempo derechito. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando hay signos de corrosión, se tranca, vamos a decir, se tranca el steam con alguna parte fija de la válvula, y cuando la válvula trata de moverse se dobla, se pandea pues por un efecto de columna. ¿Ok? Entonces, una vez que está doblado o está pandeado, ya él no puede volver a funcionar igual que lo hacía antes. Si nosotros seleccionamos los materiales incorrectos, pues por supuesto vamos a tener la vida va a ser de la válvula va a ser muy corta. Tenemos que seleccionar los materiales apropiados para los fluidos que estemos manejando. Una parte documental que siempre pasa, pues si nosotros tenemos un mal control, ¿verdad? O tenemos un descontrol de dónde está la válvula, qué pasó con esa válvula, qué resorte lleva y todo lo demás, va a ser una falla, no va a ser una falla operativa, pero va a ser una falla como yo le llamo una falla documental. Nosotros vamos a tener un elemento que no sabemos para qué sirve y dónde va. ¿Ok? Manejo inapropiado. Yo puedo hacer un mantenimiento excelente de la válvula, puedo hacer una reconstrucción si lo tuve que hacer, una calibración, puedo hacer que haya quedado la válvula, pero si en el momento del manejo, yo manejo la válvula para su sitio, para llevarla para instalar, hago un mal manejo, pudiese descalibrar la válvula o pudiese incluso mover el asiento el disco de su asiento, que eso sí sería como una falla como catastrófica. Antiguamente había una cantidad de recomendaciones para eso, que si la válvula tenía que transportarse, que si verticalmente, que si... Actualmente cada vez hay como menos restricciones porque los fabricantes han logrado minimizar el impacto del transporte sobre la válvula. Pero con todo y eso, hay válvulas grandes que todavía hay que tener muchísimo cuidado en el transporte y la instalación porque pudiésemos dañar alguno de sus componentes. O pudiésemos hacer que la válvula operase de forma no correcta. El diferencial incorrecto entre presiones operativas y la presión de ajuste o el set point de la válvula es importante. Si yo estoy muy cerca, la válvula va a estar sufriendo siempre. Porque ¿qué pasa? Cuando la válvula está llegando a su valor del set point, siempre tiene como una pequeña, tiene la tendencia a abrir, ¿no? Y comienza entonces como a fugar un poquito, a hacer una pequeña fuga que es característica de la válvula antes de abrir completamente. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si la presión de operación la tengo muy cerca
del set point, lo que va a ocurrir es que ese siseo va a ser constante y por lo tanto voy a dañar los sellos de la válvula. Perdón. El procedimiento de prueba de la tubería de descarga es inadecuado. No solamente, bueno, normalmente la tubería de descarga, no les voy a mentir, no se prueba, pues, casi nadie la prueba. Lo que se hace es hacer estimaciones a ver si todavía cumple con el caudal. Como dijimos, las plantas son son dinámicas, van creciendo con el tiempo y van variando. Queramos o no, van variando. Y muchas veces van variando sin un plan o sin una planificación, sino que simplemente por razones de mantenimiento, razones de operatividad, de operación o por razones de poner en marcha la planta nuevamente, se toman decisiones y se hacen variaciones y no se toman la molestia normalmente de revisar lo que yo llamo la cenicienta del sistema, que es la válvula de seguridad. Sí, no digamos la válvula, sino el sistema de venteo y alivio. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre eso, podemos nosotros incumplir eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que hacer la inspección y pruebas a las válvulas. ¿Para qué? Para garantizar de que funcionen de la manera en que nosotros pensamos. Entonces, más o menos aquí hay como un diagrama, ¿no? Entonces, antes de desmontar la válvula, yo debería tener la válvula identificada, saber sus condiciones de operación, la tendría que retirar del dispositivo, tendría que hacerle una inspección inicial y debería inspeccionar las tuberías con las cuales se conecta. En esta fase, ¿verdad? También es importante que nosotros hagamos una entrevista con el operador y veamos cómo se ha comportado esa válvula. Si ustedes se van a los tiempos de inspección de las válvulas, no son muy cercanos, pues. Por ejemplo, la National Board recomienda que para calderas sea, creo que un periodo máximo de 3 años entre inspecciones y para equipos que no son calderas de 5 años. Si en 5 años pueden pasar muchas cosas. Normalmente las plantas como tal tienen estándares más restrictivos. Pero sea lo que sea, lo importante también es entrevistarse con el operador y decirle, preguntarle al operador, oye, ¿cómo se...? Entonces el operador pudiese decirnos, no, esa válvula se abre a cada momento. Y eso es un problema. Mire, yo estoy aquí en la noche y eso se abre 10 y 12 veces. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir que la válvula esté mala, tenga el set point malo, se haya dañado el resorte o simplemente hayan cambiado las condiciones de proceso y no se han preocupado de actualizar la válvula o simplemente la gente, por decir algo, no le estoy echando la culpa a alguien que ni conozco, ¿no? Pero posiblemente pudiese ser que la gente de la noche, por ejemplo, el turno nocturno, pues eleva la presión, a lo mejor la temperatura para hacer su trabajo más rápido y ganarse el bono de producción. No sé, estoy aquí alucubrando, ¿no? Pero deberíamos hacer ese tipo de investigación para saber cuál es el comportamiento de la válvula. Una vez que la válvula está desmontada, debería ser el transporte de la válvula, lo cual tengo que cumplir con las condiciones que me pide el fabricante para hacer eso. Y debería, al momento de llegar al taller, hacer una prueba de abertura o una prueba POP. Okay, una prueba de apertura de la válvula para yo saber y validar y tener a ciencia cierta y en mi mano cómo se comportó esa válvula antes de llegar al taller. Y ese valor compararlo con el valor con el cual se instaló previamente. A ver si se mantiene, si hubo variaciones, si no hubo variaciones y todo lo demás. Una vez que yo haga esa comprobación, normalmente muchas empresas no lo hacen porque que si tiene fluido, que si tiene sucio, que si... muchas excusas, pero debería hacerse esta prueba como tal. Una vez que yo tengo las condiciones ya validadas de la apertura, procedo al desmontaje de la válvula como tal, a su inspección y limpieza, ¿ok? Y hago todas las mediciones correspondientes según las tolerancias que me haya dado el fabricante. Y luego entonces procedo al reensamblaje. Una vez que está reensamblada, ¿ok? Este ajuste de la presión, bueno, ajusto la presión porque yo ajusto
Voy a ajustar el resorte a la posición en la cual llegó, la cual tuve que tomar la previsión de marcarla antes para marcarla después. Pero una vez que lo marco, siempre voy a llevar la válvula al banco de pruebas y la voy a probar. Y voy a probar en este momento los bancos que usualmente tienen las plantas o los talleres de válvulas son solamente para medir la presión de apertura o validarle el set point. Voy allá y voy a validarle el set point. Al validarle el set point, normalmente tengo que hacerle tres aperturas y tomar entonces el valor promedio de las tres y ese va a ser entonces el nuevo set point que va a tener la válvula. Entre las tres valores que yo tome tienen que haber una tolerancia máxima. Si esa tolerancia máxima es sobrepasada, tengo que volver a desarmar la válvula y volver a armar. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que yo hago es ajustar el set point de esa válvula como tal. Y luego vendría entonces un ajuste o una prueba de estanqueidad, que es una prueba que se hace al 90% de la presión del set point, que es para validar de que el sello quedó totalmente estanco o su fuga es menor que la permitida por la norma. ¿Ok? Y luego viene la parte más importante que a veces no, que es la parte de la documentación o los registros. Esos registros son muy importantes porque para la próxima inspección van a hacer los patrones de comparación con la válvula que estoy haciendo. ¿Ok? Pues yo creo que hasta aquí los voy a dejar por hoy. Creo que ha sido suficiente. Muchísimas gracias por su atención. Como les dije, pues hay un curso más detallado si quieren tomar mayor información para esto. Entonces, muchísimas gracias y vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Déjame buscar aquí. Aquí está. Ok, entonces fíjense, la primera pregunta dice, tengo dos recipientes a presión, uno con estampe ASME y otro no. Las dos disponen de válvulas de seguridad calibradas y certificadas. ¿Cuál tengo la obligación de colocarle un estampe de la National Board? Bueno, básicamente el recipiente que esté estampado, tendría que no es solamente que tiene, sino que estás obligado a que esa válvula tenga un estampe de la National Board. Y el otro recipiente, si quieres mantener, vamos a decir, consono tu sistema, también la debería estar. No va a estar obligatorio, porque si no está estampado, no es mandatorio, pero para ser consistente con tu sistema de seguridad, sí debería estar estampado. Aquí dice, una válvula en una reparación, ¿bajo qué criterio se basaría para aceptarla o rechazarla? Bueno, básicamente si la válvula tiene las tolerancias que nos da el fabricante y la norma sobre las piezas que tenemos ahí, o o podemos reemplazar esas piezas y seguir manteniendo las tolerancias que sigue el fabricante y la norma, pues básicamente la válvula puede seguir funcionando. Ahora, si no podemos lograr esas tolerancias, la válvula debe ser eliminada, debería ser retirada de servicio. Preguntan que si tengo conocimiento de casos de que había habido donde haya mal funcionamiento de alguna válvula y a qué se debió, si hubo algún caso de accidente mayor y a qué se debió. Pues básicamente, mira, yo afortunadamente no he visto muchos. Te puedo decir que creo que nada más tengo el caso, vamos a decir, a lo mejor de literatura sí conozco, pero de experiencia, pues un solo caso, y fue que la válvula no estaba calibrada. Entonces hizo que el recipiente, era un recipiente de aire comprimido, pues simplemente el recipiente pues falló, el cabezal salió volando. Maltrató a algunas personas por ahí, creo que a 2 personas, y eso fue todo lo que pasó. Pero básicamente es porque la válvula no tenía la calibración. Si la válvula, si
El recipiente era un recipiente clase, creo que era en clase 150, que tenía que estar el set point a 240 psi, algo así. Y cuando se fue a revisar la válvula, ni siquiera con 500 psi abría la válvula. Ok, aquí preguntan la diferencia entre una válvula de seguridad y una válvula de alivio. ¿Cuál es la diferencia entre la válvula de seguridad y la válvula de alivio? Es la forma en la que abren. Pues la válvula de seguridad abre violentamente para desalojar el fluido y normalmente se usa para fluidos compresibles. Y la válvula de alivio abre lentamente, ¿ok? Que es para no generar golpes de arietes en las tuberías de los fluidos no compresibles. ¿Se puede utilizar una válvula para trabajar con gas en líquidos y viceversa? Pues no debería ser, ¿no? Si la de gas en líquido pudiese ser que abra suficientemente rápido, pero ¿qué pasa? Si haces eso, tendrías también que valorar primero el área de garganta que sea equivalente y que funcione para lo que estás haciendo. Pues no es un intercambio que yo tenga una válvula tamaño orificio J que funciona para gas y tengo una de líquido que requiere un orificio J y la voy a intercambiar. No, eso no funciona, no va a funcionar así. ¿Se puede poner el disco de ruptura en el lado de la descarga? No debería ponerse un disco de ruptura en el lado de una descarga de una válvula. Tuberías, sí, ¿qué longitud de tuberías se recomienda en la descarga de las válvulas de seguridad? Eso hay que calcularlo, eso no, si no pudiese yo decir aquí 100 pies, 20 pies o 30 pies, eso hay que diseñarlo y calcularlo de tal manera de que la presión por la caída de presión en la garganta de la válvula sea siempre menor que la presión crítica que tiene la válvula. Aquí dice, ¿cuál sería la norma o estándar más aplicable para la selección, operación y mantenimiento de válvulas de alivio en sistemas de tubería? Es decir, oleoductos y poliductos. Pues perfectamente aplica la API 520. Ahora, si ese oleoducto o poliducto o gasoducto está diseñado por la B314 o la B318, que son normas de ASME, en esas dos normas está incorporado por referencia el código, la sección 8, división 1. Entonces, en ese caso, debería ser por la sección 8, división 1. Es decir, tienes que ver bajo qué normas estás diseñando tu poliducto y cuáles normas tienes referenciadas para ese fin. Vamos a leer la última pregunta que sale aquí. Dice, si tengo una línea de 4 pulgadas, ¿puedo poner una válvula de 2? Es imposible responder esa pregunta. Pues si eso va a ir en función de unos cálculos que se van a hacer, ¿no? Como referencia te puedo decir que puedes utilizar la API 520 para hacer esas estimaciones. O básicamente conociendo el fluido, conociendo su presión, conociendo sus propiedades y conociendo su temperatura, pues básicamente puedes decirle a un fabricante que te haga una corrida de una válvula y él te va a dar una válvula de un tamaño, el cual tú deberías validar con la API 520 que el tamaño sea correcto. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todo. Miller, no sé si quieres decir algo. Sí, Raúl, bueno, no, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, a pues cerca de 300 personas que se unieron al webinar, tanto aquí como por Facebook Live. Muchas gracias a todas las personas que están de diferentes países y asistieron. Les habíamos enviado a todos también una invitación para un concierto que tenemos ahora. Pues nos estamos uniendo por la celebración a un concierto en YouTube. Les hemos enviado por WhatsApp. Hace un momento ahí en el chat puse el link para quienes quieran continuar. Y bueno, muchas gracias por haber asistido. Dentro de 8 días tendremos un nuevo webinar. Por favor, para que estén pendientes, nos sigan en nuestras redes de LinkedIn o Facebook y puedan estar pendientes de esta programación. Raúl, muchas gracias. Cuídense todos. Bendiciones para todos. Vale, gracias a todos, pues.